vamos a empezar. Bueno, ya. Como bien saben, la placenta va a ser un órgano que va a establecer relación entre lo que es la madre y el feto, ¿ok? Vamos a tener diferentes funciones que va a tener la placenta, como ser funciones metabólicas, nutritivas, su función excretora, la función endocrina y sobre todo la más importante, según yo, la del paso transplacentario, que las vamos a explicar posteriormente, ¿no? Muy bien, en el libro describe la placenta al igual como un anexo embrionario según su evolución, ¿ok? Y la denomina como con estos cuatro términos. La placenta va a ser vellosa, esto porque los capilares del feto van a estar flotando en el espacio intervelloso, en el cual va a circular la sangre materna, ¿no es cierto? Posteriormente la denomina hemocorial porque no hay una interposición de endotelio entre la sangre materna y el sincicio trofoblasto, que es parte del corion, ¿no es cierto? Posteriormente la denomina corioalantoidea porque los vasos que recogen la sangre de las vellosidades coriónicas, es decir, que vienen desde ahí, son aprovechadas por los vasos alantoideos, los cuales posteriormente, si recordamos, van a ser los vasos umbilicales, los cuales se conectan a la circulación intraembrionaria. Y por último, decidual, porque hay una invasión bastante importante a los tejidos maternos por parte de los fetales. ¿No es cierto? Pasando de esto, vamos a seguir con su morfología. Aquí les dejo los datos más importantes para que lo puedan recordar siempre que la vean o siempre que se encuentren, yo que sé, con una placenta, aunque no sé si vayan a encontrarse con placenta, pero bueno. Los datos más importantes: tiene una forma discoidal, como pueden ver acá, de 15 a 20 centímetros de diámetro y más o menos de 2 centímetros de espesor, ¿no es cierto? Pesa aproximadamente medio kilogramo. Va a tener dos caras, aquí como pueden ver en la diapositiva. Empezando con la cara materna, lo más importante van a ser estas estructuras denominadas cotiledones, ¿no es cierto? Los cotiledones van a estar separados por lo que en su momento han sido los tabiques deciduales, ¿no es cierto? Y lo importante acá es que cabe recordar que son de 15 a 20 cotiledones. Estos les recuerdo que se tienen que contar, ¿ok? Porque pueden causar, bueno, en caso de que se quede dentro del útero uno de estos cotiledones, pueden causar posteriormente una infección a la madre, lo que puede llevar a la muerte, ¿no? Y por último, en la cara fetal vamos a encontrar lo que son estos vasos. Esta es la manera más fácil de ubicarse de cuál es la cara fetal, porque va a estar acá la inserción de lo que es el cordón umbilical, justo al medio, y va a estar cubierta por esta membrana que pueden ver que es como medio transparente, lo cual, eso destaca en el libro, va a ser transparente, por la cual se van a poder observar la gran vascularización que recibe esta. Y como sabemos, la distribución en cuanto a las arterias y venas van a ser dos arterias y una vena la que vamos a tener a través del cordón umbilical, que las podemos ver acá, ¿no es cierto? Estos dos pequeños agujeritos son las dos arterias y este gran agujero ahí por delante a la derecha va a ser la vena. Muy bien, continuando con la estructura de la placenta, debemos considerar el componente fetal, estos tres componentes fetales que son destacados en el libro, ¿no? Los he resumido de esta manera para que no se les haga muy tedioso, porque esto es algo que hemos visto en el tema anterior con la auxiliar Priscila. Entonces, cosas que caben recalcar son: la placa o lámina coriónica va a resultar de la fusión del amnios con el corion frondoso, ¿ok? Recordando que la cavidad la cavidad coriónica se cierra por crecimiento de la cavidad amniótica, ¿ok? Y esta va a ser la que se continúa por sus bordes con la membrana amniocoriónica, que es la membrana del amnios que habíamos descrito anteriormente como transparente, ¿no es cierto?
Posteriormente vamos a tener los espacios intervellosos, que aquí los pueden ver señalados. Se denominan así a la cavidad comprendida entre la placa basal y la placa coriónica, ¿ok? Esta, como bien dijimos hace rato, va a estar llena de sangre materna, ¿ok? Aquí es por donde, ¿cómo se llama? Aquí es por donde circula la sangre materna y va a estar recubierta por sincicio trofoblasto. Y posteriormente la placa basal o decidual, ¿no es cierto? La placa basal o decidual, ¿qué quería? Así, va a estar compuesta por la decidua basal y el citotrofoblasto, que este es, como recordamos, parte del tejido fetal, ¿ok? El sincicio trofoblasto va a constituir el tejido que tapiza la placa basal y es la que se relaciona con la sangre materna, ¿ok? Eso es algo importante a recalcar. Y por último, los tabiques placentarios, los cuales habíamos mencionado, que se encuentran acá, que van a dividir estas estructuras conocidas como cotiledones, ¿no es cierto? Van a crear esos compartimentos. Para hacerlo más rápido, la fisiología de la placenta. Cuando hablamos de fisiología nos referimos a todas las funciones que va a cumplir la placenta, ¿no es cierto? Aquí puse un pequeño resumen de las cuales, de las cuales son las más importantes entre todas, ¿ok? Vamos a tener un intercambio materno-fetal. Y cabe recalcar que la sangre fetal va a ser llevada por las arterias umbilicales y la sangre materna va a ser llevada por las arterias espirales, ¿ok? Posteriormente vamos a tener un mecanismo de intercambio transplacentario, los cuales van a estar descritos como 3, ¿ok? Vamos a tener la difusión simple, por el cual las sustancias más simples, por así decirlo, van a atravesar la barrera placentaria. Posteriormente vamos a tener el transporte activo, en el cual participan más moléculas transportadoras, como puede ser en el caso de la glucosa. Bueno, esto creo que lo deberían haber visto, ¿no? En sus prefas. Y por último, la pinocitosis y la hemecitosis, que me olvidé ponerla acá, ¿ok? Que es la pinocitosis a la inversa. Por último, no por último. Siguiente, vamos a tener la barrera placentaria, que en su momento va a ser constituida antes del 4º mes por el sincicio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo y el endotelio de los vasos vellosos, ¿no es cierto? Posteriormente vamos a tener una función respiratoria. Si recordamos la distribución de los vasos a nivel del cordón umbilical, vamos a tener 2 arterias y 2 venas, ¿ok? Lo que sucede acá, que ya lo había explicado, si no me equivoco, felicidad, lo que sucede es que en el humano adulto es conocido que las arterias van a llevar sangre oxigenada, por así decirlo, de la manera más vulgar. De la manera más vulgar, decimos que la sangre oxigenada corre por las arterias y la sangre desoxigenada, rica en dióxido de carbono, va a correr por las venas, ¿ok? Pero esto es diferente. A nivel del cordón umbilical y en la placenta, estos van a tener una función inversa, ¿ok? Las arterias van a funcionar como venas y viceversa, ¿no? La vena va a funcionar como arteria. Luego tenemos la función nutritiva, ¿ok? La sangre fetal se enriquece a expensas de la sangre materna. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre fetal va a aprovechar de enriquecerse con sustancias como glúcidos, lípidos, proteínas, que pasan en su manera más simple, ¿no es cierto? La proteína en mono de aminoácidos, etc. Entonces, es así como aprovechamos también las vitaminas con el objetivo de tener la nutrición. Por último, algo a recalcar sería el paso de sustancias tóxicas, medicamentos y anticuerpos. Así como había mencionado la auxiliar felicidad, estos van a involucrar netamente a los agentes teratogénicos, tales como serían los medicamentos. ¿Okay? No me acuerdo qué medicamento mencionó, pero todos estos son peligrosos para el feto. ¿Ok?
¿ok? Varios pueden causar lo que son malformaciones, tal y como lo había explicado ella. Claro, también van a pasar anticuerpos, hormonas, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, las patologías de la placenta, ¿ok? Las malformaciones, por así decirlo. Vamos a empezar con los tipos de anomalías que existen, ¿ok? Primero vamos a tener las anomalías de posición, que ya las hemos descrito mucho antes, como implantaciones anómalas, ¿no es cierto? Implantaciones ectópicas de la placenta. Ahora vamos a describir las anomalías en su forma, ¿ok? Y esto es bastante preguntado, entonces puse como pequeños pro tips para acordarse de cuál es cuál, ¿ok? Vamos a tener primero la bipartita. La bipartita va a ser excepcionalmente 2 o más, en realidad puede ser bipartita o tripartita, lóbulos incompletos, ¿ok? De la placenta. Como pueden ver acá, vamos a tener un lóbulo acá a la izquierda, un lóbulo acá a la izquierda y otro lóbulo acá a la derecha. Lo importante acá es que los vasos umbilicales van a pasar de un lóbulo a otro, ¿ok? Antes de unirse con el cordón umbilical. Es parecida a esta, que sería la placenta doble, triple o múltiple. Lo que sucede con esta placenta es que de igual manera va a tener 2 o más lóbulos, pero en este caso el cordón va a tener una inserción propia en cada uno de los lóbulos, ¿ok? Es decir, el cordón umbilical va a enviar una rama para este lóbulo, una rama para este lóbulo y en caso de que haya uno más, para ese lóbulo también, ¿no es cierto? Vamos a tener posteriormente la placenta subcenturiata. Lo importante de la placenta subcenturiata es que vamos a tener lóbulos accesorios, ¿ok? Aparte del lóbulo o disco central o principal, vamos a tener un lóbulo accesorio acá. La importancia médica en este radica en que, como les había mencionado, en caso de dejar algún cotiledón dentro de la madre, en este caso, tendríamos que tener conocimiento de que hay en la madre se está presentando la placenta subcenturiata. Esto para que no dejemos ningún lóbulo dentro de lo que es el útero, ¿ok? Como les había mencionado, para evitar casos de infecciones o en caso de hemorragia, etc. Y posteriormente un desenlace letal, ¿no? Para la madre. Vamos a tener luego la membranácea, que no la puse acá, no sé por qué. Pero lo importante en la placenta membranácea es que va a ser, 1, bastante delgada y 2, va a cubrir gran parte de lo que es la cavidad uterina, ¿ok? Posteriormente vamos a tener la placenta fenestrada, que sería esta, ¿ok? Pero para que lo recuerden, les puse esta pequeña imagen a modo de risas. ¿Por qué? Porque lo especial en la placenta fenestrada es que no se ha desarrollado una pequeña porción de la placenta, ¿ok? Y este defecto va a ser llenado simplemente por membranas fetales, ¿ok? Como pueden verlo acá. No se ha formado una porción de la placenta y se forma se desarrolla una forma de ventana, ¿ok? Esto para que lo recuerden nada más. Posteriormente tenemos la placenta en raqueta, la cual es simplemente inconfundible. ¿Por qué? Porque va a tener el cordón umbilical insertado en el borde de la placenta, ¿ok? Pero algo que tienen que recordar y diferenciar bien es entre esta anomalía de la placenta en raqueta, y esta, que es la placenta velamentosa, ¿ok? Como pueden ver acá, la placenta en raqueta va a alcanzar el cordón umbilical a la placenta. ¿Me doy a entender? El cordón umbilical llega hasta el borde de la placenta. En cambio, aquí en la velamentosa se inserta directamente en la membrana amniocoriónica, ¿ok? Esa es la diferencia más importante acá. Y posteriormente vamos a tener anomalías de peso, tumores, etc. Pero una que cabe recalcar es la anomalía de inserción. Es la única que describe en el libro. Tal vez se los pueden preguntar de esa manera, ¿no? Tipo, una de las siguientes no es una
anomalía de forma, digamos, ¿ya? Y esa va a ser la placenta acreta, ¿ok? La coraza citotrofoblástica, aquí como pueden ver, este es un embarazo normal. En caso de placenta acreta, la placenta no va a estar como acá, como pueden ver, este espacio rosado, va a estar invadiendo todo ese espacio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Que la placenta invada tanto espacio que llegue hasta el tejido muscular, ¿ok? Esto sucede a que hay una falta de decidua basal a nivel del útero, ¿ok? Entonces, la placenta acreta va a ser la invasión de la coraza citotrofoblástica al músculo uterino. Y ya, chicos, con eso hacemos rapidito el tema de placenta. Y bueno, lo de los embarazos múltiples es bastante, ¿cómo se llama? Bastante memoria, chicos, por eso no lo he preparado. Pero no es muy preguntable para ustedes en realidad. ¿Ya? En todo caso, gracias por darse tiempo de asistir a este pequeño repaso. Esperamos que les vaya de lo mejor y no se olviden, han dejado ya instrucciones el doctor Dávalos. No sé si sus auxiliares les han pasado, pero se las repito, tienen que estar con guardapolvo limpio identificado, matrícula y carnet de identidad y bolígrafo azul, ¿ya? Y por si acaso la distribución ya se ha mandado, no se olviden de memorizar su código, porque es algo que molesta bastante al doctor y a los doctores en general. No se olviden de memorizar, ¿ya? Nada, chicos, desearles mucha suerte, muchas gracias por haber asistido a este repaso y eso, buenas noches.